funciona bien, estupendo. En primer lugar, como digo, muchísimas gracias por acudir, por estar aquí con nosotros esta tarde. Reiterar nuestro agradecimiento a la Fila Bascos por permitirnos el evento aquí en su local social y sobre todo a los compañeros de Alcoy que gentilmente han hecho las gestiones para que pudiéramos estar esta tarde aquí con todos ustedes. Sin más preámbulos, me gustaría comentarles que el tema de la conferencia de hoy es un tema habitual dentro de los conocimientos que nosotros venimos impartiendo desde hace 35 años. No es nada nuevo, no van ustedes a escuchar, ustedes escucharán cosas que a lo mejor no han oído, pero nada de lo que yo voy a comentar aquí es nuevo. Es tan antiguo muchas de las cosas como el propio hombre y todo está basado en certezas históricas, filosóficas, científicas y sobre todo vigentes actualmente, como luego irán pudiendo comprobar a lo largo de la charla. Cuando alguna persona, cualquiera de nosotros, escucha cualquier concepto nuevo del cual no ha oído hablar, lo normal, lo lógico, lo coherente, es si ese concepto y esa idea choca con los principios culturales, tradicionales, religiosos o sociales que ha vivido, rechazar por sistema la circunstancia. Esto obedece a una premisa a nivel psicológico muy clara, y es que las personas normalmente tenemos la mente muchas veces condicionada por preconceptos, por ideas preconcebidas, por dogmatismos, por convencionalismos sociales y, lógicamente, por la tradición cultural, religiosa y social que hemos vivido cada uno en las partes del mundo donde habitamos, donde nos desenvolvemos. Esto es lógico que así sea. Por eso yo, después del agradecimiento por su asistencia, les pido un segundo favor, el de que no crean nada de lo que yo les voy a comentar, pero al mismo tiempo utilicen su raciocinio, su discernimiento, su capacidad de análisis para empezar a comprender que lejos de la cultura, de la tradición cultural, religiosa, filosófica que nosotros podamos tener, pueden existir otros conceptos de verdad, otras ideas que no porque no las hayamos conocido, no quiere decir que no existan, y no quiere decir que no hayan existido a lo largo de la historia, a lo largo de la filosofía y a lo largo de la investigación científica. De todo esto es de lo que vamos a hablar hoy. Y hablar de un concepto como el de la reencarnación supone no solamente trasladarnos al pasado para recordar sus orígenes históricos, que se remontan hace más de 5.000 años en la India con el Bhagavad Gita, sino también me gustaría comenzar por contarles una historia que aconteció 400 años antes de Cristo en la antigua Grecia, en la Grecia ateniense. Esto ocurrió de la siguiente manera, según nos relata Platón en sus diálogos. Acababan de producirse las noticias del enjuiciamiento y condena a muerte del maestro. El maestro Sócrates aceptó voluntariamente la pena que le habían impuesto y la acusación se basaba en que perturbaba a los jóvenes con sus ideas sobre la justicia, la verdad y el autodominio y que no acataba las leyes que la ciudad daba para todos sus integrantes. 15 días antes de producirse el apresamiento de Sócrates y el encarcelamiento del mismo, habían ido a verle los grandes prohombres de la ciudad y habían ido a preguntarle: ¿cómo es posible que tú, que siempre has respetado las leyes de la ciudad, que siempre has realizado las ofrendas a los dioses, en estos momentos vuelvas en contra de la ciudad, te vuelvas en contra de los dioses? Y el maestro les dijo: yo no vengo a ir en contra de los dioses, yo estoy en contra de la injusticia y de la falta de bondad y de virtud, y con las decisiones que habéis tomado respecto a la guerra, respecto a las circunstancias sociales que promueven en la ciudad y las injusticias que se viven, considero, mi moral me impide apoyar esas decisiones. Pero si acaso dudáis de mi criterio, si acaso dudáis de mi buen juicio, os recomiendo ir al oráculo, consultar a la sibila, y ella os dará mejor información, la información directa de los dioses. Así lo hicieron. Los grandes prohombres consultaron a la sibila, fueron al oráculo de Delfos y allí preguntaron:
Por intermedio de la sibila, los dioses se comunicaron. Entró en trance y a través de ella hablaban los espíritus, hablaban los daimon, los demonios, que es la misma acepción de espíritu en la antigua Grecia. Y entonces le preguntaron: ¿estamos nosotros equivocados o es Sócrates el que está equivocado? Y los dioses hablaron: la verdad está con él y a él deberéis hacerle caso. Rápidamente, como aquello no interesaba a las mentes del momento, a los intereses materiales y económicos, políticos de la guerra en la antigua Atenas, volvieron a preguntar a la sibila: ¿quién es el más sabio de Grecia para poder acudir a él en una segunda opinión? Y el oráculo contestó: Sócrates, él es el más sabio de Grecia. Bajaron y se dirigieron a él de nuevo y le dijeron: hemos consultado el oráculo, la sibila ha hablado, los dioses nos han trasladado su mensaje y nos han dicho, curiosamente, que tú eres el más sabio de Grecia. Y él simplemente les comentó: yo solo sé que no sé nada, por lo tanto, a partir de aquí, donde comienza mi ignorancia, comienza mi trabajo. A partir de ahí, viendo que Sócrates no cedía en sus pretensiones, como comento, 15 días después, fue juzgado, aceptó la pena de beber la cicuta y lo encerraron en la cárcel por un periodo de un mes. El único privilegio que le concedieron fue el de permitirle que durante ese mes pudieran visitarle sus discípulos, para él seguir dándoles instrucciones, seguir hablándoles de su filosofía, seguir hablándoles de su ética, seguir hablándoles de su dominio. Y en estas estaba cuando en una de las intervenciones uno de sus discípulos, Simias, le interrogó acerca de la vida y de la muerte. A este respecto, el maestro les comentó: Simias, el alma es más vieja que el cuerpo. El alma vuelve del Hades continuamente para animar nuevos cuerpos y regresa al Hades para adquirir sabiduría. Y cuando vuelve y toma cuerpo humano y regresa de nuevo al Hades, estando allí, ya sabe, ya conoce. Antes de volver a la tierra, el alma ya sabe, ya conoce, ya tiene individualidad. Daba estos comentarios cuando de repente interrumpió en el salón otro de sus discípulos, llamado Critias, y le dijo: maestro, acabamos de sobornar a los guardianes, eres libre. Y Sócrates les dijo: querido Critias, no puedo colaborar con una injusticia, prefiero sufrir la injusticia antes que cometerla. ¿Cómo piensas que yo voy a colaborar con eso? Es imposible. Pero maestro, estáis preso. No, Critias, te equivocas. Yo no estoy preso. El preso es mi cuerpo físico, pero mi alma, mi espíritu, es libre. Y allá donde va mi pensamiento, allí voy yo. Solamente son presos aquellos que son esclavos de sus deseos y de sus vicios. Si tú controlas tus vicios y tus pasiones, serás libre como yo. Por lo tanto, lo único que aquí está preso es mi cuerpo, no mi espíritu ni mi mente. A continuación volvió a replicarle Critias: maestro, van a matarte. Y él dijo: Critias, no pueden matarme, soy inmortal. Mi espíritu saldrá de mi cuerpo cuando beba la cicuta. Por eso te ruego y te recomiendo que cuando vayáis a enterrarme no digáis: enterramos a Sócrates. Decid simplemente: aquí enterramos el cuerpo de Sócrates. Analizando un poco esta historia que yo os he contado y que nos relata Platón en sus diálogos, y comparándolo un poco con la imagen del personaje, Sócrates fue alguien extraordinario. Tenemos la imagen de su filosofía por Platón,
Pero también tenemos la imagen de su personalidad histórica por Jenofonte, que fue discípulo suyo también durante unos años. Jenofonte nos habla de un señor humilde, sencillo, que apenas medía más de 1,60 m, que no era precisamente muy agraciado, pero una persona con un control y un autodominio personal extraordinario y un concepto de la justicia, de la sabiduría y de la virtud fuera de lo común. Tanto es así que él decía, el hombre sabio es el hombre virtuoso. Hacia la sabiduría se camina por la virtud, se camina por el autocontrol, se camina por el dominio de las pasiones, se camina por controlar los deseos que todos tenemos, para simplemente respetar nuestro cuerpo y pasar por la vida sembrando el bien y realizando aquello que la virtud nos manda y las leyes nos obligan. En este capítulo de Sócrates vemos cómo él explica a sus discípulos la realidad de la existencia del alma antes de encarnar, antes de tomar un cuerpo físico, y cómo habla también de la reencarnación, cuando dice que van y vuelve del Hades y se animan nuevos cuerpos, nuevas personalidades. Pero Sócrates no es el único que nos habla de la reencarnación. A lo largo de la historia, como he dicho anteriormente, en la antigua India, el Bhagavad Gita, Arjuna se dirige a Krishna y Krishna le explica la realidad de los renacimientos múltiples. En la antigua Grecia la palabra no era reencarnación, era renacimiento. La palabra griega que se encuentra en los textos bíblicos y evangélicos es palingenesia. Palin, génesis, nacimiento de nuevo. En el antiguo cristianismo exactamente igual. Los antiguos egipcios, desde la época de Hermes Trismegisto, 2800 años antes de Cristo, ya existía el conocimiento de la reencarnación, ya enseñaban el conocimiento de las vidas sucesivas como una ley natural en la cual todo hombre se encuentra obligado a ir progresando, a ir evolucionando, a ir adquiriendo cada día mayores experiencias. Bajamos a la vida, cogemos un cuerpo físico como si fuera un traje, utilizamos de él durante una vida una serie de experiencias que vamos asimilando y vamos adquiriendo y posteriormente nos marchamos y seguimos viviendo en esa otra cuarta dimensión, que es la que en la Grecia antigua se denominaba como Hades y pues en las religiones se conoce como el cielo, como el infierno, y en las escuelas esotéricas se conoce como pues esa cuarta dimensión, la erraticidad, etcétera, etcétera. En ese caso, podemos seguir diciendo que el concepto de la reencarnación es un concepto amplio, sencillo, no tiene nada que ver con la transmigración. La transmigración de las almas es otra cuestión completamente distinta, que entre otras cuestiones no existe. Lo que existe es la reencarnación, porque un cuerpo físico solamente lo anima un alma, o un espíritu, o una psique, como queramos denominarle. Cuando pensamos por primera vez en el concepto de volver a la vida más de una vez, es una idea ridícula. Parece ridículo, completamente. ¿Cómo es posible? Pero bueno, ¿cómo podemos volver otra vez a la vida? Pero si analizamos el comportamiento psicológico y la evolución antroposociopsicológica del ser humano en la evolución de la historia que nosotros conocemos, nos damos cuenta de las diferencias intelectuales, volitivas, morales que existen en la Tierra. Las personas venimos a la vida y cada una viene de una manera. Hay quien viene con todo favorable para tener una existencia extraordinaria, sin problemas, donde pueda desarrollarse y desenvolverse correctamente. Y hay quien viene con una serie de entorpecimientos y de inconvenientes terribles para poder realizarse como persona. Y viene con enfermedades desde su nacimiento, y viene con trabas, o viene en unas situaciones sociales o económicas de pobreza que le van a impedir incluso desarrollar socialmente hábitos positivos, hábitos correctos, hábitos de bien. En ese sentido, la reencarnación, ¿qué nos explica? Pues nos explica claramente de que todos, absolutamente todos, estamos inmersos en esa ley de evolución que se permite al ser humano ir en estas primeras etapas reencarnando, asimilando experiencias. Y en esas vidas vamos haciendo cosas positivas y cosas negativas, porque tenemos libre albedrío.
Se nos crea con total y absoluta libertad, con responsabilidad sobre nuestros actos, pero con total y absoluta libertad. Y hay una ley que regula el proceso evolutivo del ser humano a nivel espiritual, a nivel psíquico, que es la ley de causa y efecto. Quien a hierro mata, a hierro muere. No quiere decir que se vaya a recibir el mal que se realiza en la misma vida, se puede recibir en una vida posterior. De ahí que uno de los interrogantes que aparecen en el título de la conferencia de hoy es ¿cómo hemos sido nosotros en vidas anteriores? ¿Cómo hemos vivido en vidas anteriores? Pues ahora actualmente somos el resultado de lo que nosotros hicimos y vivimos en vidas anteriores. Porque gracias al libre albedrío y a la responsabilidad que tenemos sobre los actos que cometemos, somos los dueños de nuestro destino. Nadie, absolutamente nadie, puede condicionar nuestro destino. Somos de libre albedrío, pero somos responsables de aquello que hacemos, en plan positivo o en plan negativo. Entonces, el sufrimiento y el dolor lo sembramos nosotros mismos. Cuando muchas veces clamamos al cielo diciendo, ¿por qué me ocurre esto a mí? Muchas causas que no encontramos en esos momentos, en el origen de ese dolor o de ese sufrimiento, se encuentran en nuestro pasado. Se encuentran en nuestros errores cometidos en el pasado que venimos a rectificar. Y otras muchas veces, cuando la vida es placentera y la vida se ve favorecida en todos los cauces, en todos los caminos, es también precisamente porque se nos permite en determinados momentos vidas concretas, existencias concretas, para progresar más rápidamente. Así pues, la distancia entre un salvaje de una selva amazónica en cuanto a su desarrollo intelectual y volitivo, y de una persona culta, preparada, formada, es enorme, como podemos comprobar. La distancia entre una persona que no tiene apenas ningún tipo de conocimiento, o incluso, aunque tenga mucho conocimiento y sea un gran intelectual, tiene una condición moral baja, de baja condición, revela precisamente la misma evolución de la que estamos hablando. Esa es una persona que ha evolucionado muchísimo a lo largo de su vida y de sus vidas y sus existencias en el desarrollo de su actividad intelectual, en el desarrollo de sus conocimientos, pero sin embargo ha descuidado la parte moral. Puede ser una gran mentalidad, pero puede ser una persona muy malvada, porque sus sentimientos y sus pensamientos están encaminados hacia el mal, debido precisamente al gran dominio que su intelectualidad y su inteligencia tiene sobre los demás, a los que es capaz de controlar y dominar. Por ello la reencarnación nos abre unas grandes perspectivas, unos grandes interrogantes. Así pues, en las diferencias humanas, volitivas y de todo tipo, es cuando encontramos precisamente esas circunstancias que la reencarnación nos plasma para saber el por qué uno de una manera y otro de otra. Hemos comentado que somos los dueños de nuestro propio destino. Efectivamente es así, somos los dueños de nuestro propio destino. Lo que nosotros hacemos aquí ahora, lo recogeremos el día de mañana. Y hoy estamos recogiendo lo que sembramos las veces anteriores. Esa es la explicación a las desigualdades humanas. La explicación más racional, más lógica y más coherente que pueda existir la da la reencarnación. No la da el conocimiento o el concepto de una única vida, donde no sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos, donde a lo mejor no hemos tenido las oportunidades para realizarnos. Si analizamos lo que nos dicen las doctrinas religiosas, podemos comprobar que la persona viene a la vida con un alma que no se sabe, nace junto con el cuerpo, en ese momento es un alma nueva y en ese momento, si esa persona se encamina mal, se la condena eternamente. Ha logrado más escepticismo, materialismo, descreencia religiosa, el concepto del infierno y el concepto de las penas eternas, que otro tipo de teorías y otro tipo de cuestiones. Tendemos a trasladar los defectos que tenemos como humanos a esa gran potencia creadora a la que pobremente llamamos Dios. Y consideramos a Dios, según nos explican las teorías y las filosofías religiosas y espiritualistas, como un ser egocéntrico, como un ser que es virulento, que nos condena eternamente. Nos ponemos por encima de Dios. Los que somos padres castigaríamos eternamente a un hijo nuestro. Nunca, ¿verdad? ¿Cómo podemos pretender que Dios, que es todo amor, pueda castigarnos a nosotros eternamente? Es incongruente, es imposible, atenta contra la lógica,
Son planteamientos medievales, planteamientos de una filosofía y unas teologías miopes que han quedado anquilosadas en el tiempo. Porque Dios no está al alcance de nuestra comprensión. No sabemos lo que es, no tenemos capacidad de comprenderlo. Y precisamente como no tenemos esa capacidad de comprensión de Dios, los grandes sabios que pasan por la tierra, unos lo definen de una manera y otros lo definen de otra. Recuerdo ahora, precisamente, a este gran astrónomo que falleció hace unos años, Carl Sagan, al que le preguntaron, ¿usted cree que Dios existe? Y él contestó con esta frase: la ausencia de la prueba no prueba su ausencia. Es decir, no hay nadie que pueda probar que Dios no existe, pero sin embargo, sí existen efectos de una causa primera que nosotros vemos en la perfección de la naturaleza, en las leyes que rigen el proceso evolutivo del ser humano, cuando se comprenden leyes como la reencarnación y la ley de evolución, en las que no hay arbitrariedad ninguna. No hay ningún tipo de privilegios, a cada cual según sus obras. Y cuando uno comprende la profundidad de los conocimientos que rigen el proceso evolutivo del ser humano a nivel espiritual, se da cuenta de que estamos en la tierra de paso, que no hay que tener miedo a la muerte no existe. La vida es universal. Vivimos siempre, somos eternos. Lo único que cambiamos es de traje. Cambiamos el traje cada 60, 70, 80 o 90 años. Y ese traje que cambiamos muchas veces viene roto porque a lo mejor vestimos trajes muy lujosos en una vida anterior, abusamos de nuestro poder, abusamos de nuestro dinero y en la siguiente venimos de pobres, venimos a pagar aquello que hicimos a los demás, venimos a solventar los errores del pasado para comprender que por encima de todos nosotros existe una ley de evolución hacia la cual vamos todos encaminados y que no hace más que destinarnos en el camino hacia la felicidad y la perfección. Porque la ley de evolución que rige el proceso de la reencarnación, así como las leyes espirituales que rigen el proceso evolutivo del ser humano, son ante todo perfectas y están creadas por esa grandiosidad cósmica a la que pobremente llamamos Dios. No quisiera extenderme mucho en este tema, pero sí les diría que existen evidencias científicas de la reencarnación infinitas. Hay infinidad de evidencias científicas sobre la reencarnación. Podemos mencionar concretamente las últimas, las que hacen relación concretamente vamos a mencionar las primeras, con los niños prodigios. Todos ustedes saben que existen los niños prodigios. ¿Qué era Mozart a los 5 años, cuando componía sinfonías? ¿Qué era Miguel Ángel Buonarroti cuando a los 8 años esculpía en el mármol estatuas perfectas que nadie hasta ahora ha conseguido imitar? ¿Qué era Rafael cuando a los 9 años pintó la Galería de los Uffizi en Florencia? Infinidad de niños que nacen y que no saben de dónde les viene ese conocimiento, esas habilidades, esas capacidades. Si el alma es creada desde el momento del nacimiento, no puede tener percepción o conocimiento de algo que no ha aprendido. Como decía Platón, aprender es recordar lo que ya se sabe. Recordar lo que ya sabemos de vidas anteriores. Ese Mozart, ese Miguel Ángel, todos estos grandes genios, estos niños prodigios que han surgido y siguen surgiendo constantemente. Ahora les pondré un ejemplo. Tenían el conocimiento de vidas anteriores, reencarnaron pronto y transmitió su espíritu todo ese bagaje de sabiduría, de genialidad, de talento que ya tenían adquirido de vidas anteriores. Simplemente fue manifestarlo, así de sencillo. De ahí viene el origen de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades morales, intelectuales, volitivas. De ahí viene el origen, de nuestro pasado. Concretamente les comento un último caso. El 26 de junio del año 1962, es un caso muy curioso de niño prodigio, nace en la ciudad de Seúl, en Corea, un niño llamado Ki Won-ji. Este niño, pues, es un niño normal, nace igual que todos, y a los 2 meses está en el regazo de su madre
a los 2 meses está en el regazo de su madre y de repente mira a la madre y le dice: mamá, me recuerdo que sé hablar. Claro, la madre se desmayó. La madre, claro, bueno, cogió al niño, lo metió en la cuna, y bueno, esto de aquí nunca más se supo. Llegó el padre por la noche de trabajar y le dice: oye, que Ki me ha hablado. Dice: ay, estás mal, ¿eh? Mañana te llevo al psiquiatra, ¿eh? Y el padre se acerca a la cuna del niño, donde está, y le dice: Ki, la mamá no está bien, ¿eh? Dice que le has hablado. Dice: sí, papá, y todavía me acuerdo. El padre, lógicamente, también quedó estupefacto. Bueno, pues Ki Won-ji, a los 5 meses, le dijo a su mamá: mamá, me recuerdo que sé escribir, dame un lápiz y un papel que quiero escribir. Y empezó a escribir poemas. A los 9 meses editó un libro sobre poemas. Al año, cuando ya fue conocido el espectáculo que era el niño, porque claro, esto es una cosa increíble, ¿no? Al año tuvo una entrevista con medios de televisión, periodistas y tal. Bueno, entonces llegaron ahí los periodistas, pusieron las cámaras de televisión y por 1 hora estuvieron preguntándole al niño. Y el niño les iba contestando. Cuando ya pasó la hora, la madre se le acercó a los periodistas y dijo: señores, mi hijo es pequeño, tiene 1 año, estará cansado. ¿Verdad que estás cansado, Ki? Y Ki se volvió a la mamá y le dijo: mamá, no estoy cansado, estoy aburrido, porque estas personas tan tontas me preguntan cosas de niños. Eso con 1 año. A los 8 años fue nombrado doctor honoris causa en matemática y cálculo infinitesimal en la Universidad de Seúl. Y a los 12 años fue nombrado catedrático emérito de física en la Universidad de Tokio. Claro, cuando uno ve todas estas cosas dice: bueno, pues, ¿de dónde? Del pasado. Del pasado. ¿Y qué otra prueba reafirma esta circunstancia de la reencarnación? Pues la famosa prueba de la regresión de la memoria, de la TVP, terapia de vidas pasadas. Una prueba que viene realizándose, una experiencia que viene realizándose ya con fines terapéuticos desde hace más de 40 años. Ustedes conocen el Hospital Monte Sinaí de Estados Unidos, uno de los más famosos del mundo. El director del Departamento de Psiquiatría del Monte Sinaí es el doctor Brian Weiss. Brian Weiss tiene una obra titulada Muchas vidas, muchos maestros, porque ha dedicado toda su vida a realizar la terapia de la regresión con fines terapéuticos. ¿Qué significa esto? Significa que hay personas, como nosotros que estamos aquí, que en un momento determinado descubrimos a lo largo de nuestra vida que tenemos una fobia, una manía, un complejo, la agorafobia, la claustrofobia, cualquier tipo de cosas el miedo a las alturas, el miedo al fuego, y no sabemos el origen de esa manía, de esa fobia, de esa circunstancia patológica que se convierte en una enfermedad y en una obsesión muchas veces. Pues a través de las técnicas de la TVP, terapia de vidas pasadas y regresión de la memoria, el doctor Weiss lleva más de 50 años no solamente tratando a sus pacientes, sino formando a otros terapeutas, neuropsiquiatras y psiquiatras en el procedimiento de la terapia. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es lo siguiente: cuando la persona viene a su consulta con el problema, los someten lógicamente a ese periodo de regresión. Y los van sometiendo y los van llevando hasta que localizan el origen de la fobia, de la manía. Muchas veces ocurre y acontece 1, 2, 3 y hasta 4 existencias anteriores. El paciente va relatando aquellos sucesos que le impactaron psicológica y emocionalmente de una manera fortísima en vidas anteriores. Se dan casos de personas que murieron por un precipicio y que por eso tienen el miedo a las alturas. Se dan casos de personas que murieron quemadas y hoy en día le tienen trastorno y miedo al fuego.
Pero claro, esas personas no lo sabían conscientemente. A través de la terapia, el doctor Wyss lo que hace es, cuando localiza el origen del problema, se lo hace saber de forma consciente al paciente. Y entonces se produce lo que se denomina una catarsis. Al producirse la catarsis y conocer el origen, la persona pierde el miedo y automáticamente el problema desaparece. Es una prueba evidente de la reencarnación. Pero no porque la haya hecho el doctor Wyss, porque con anterioridad otros doctores ya trabajaron en ese campo de la hipnosis y en el campo de las terapias alternativas. Concretamente hay también otras pruebas importantes. Esto se ha hecho, ya te digo, el doctor Wyss pues, lo ha hecho, lleva haciéndolo 40 años y últimamente en uno de los libros que publicó decía algo así: las experiencias en vidas pasadas son numerosas y es obvio que a las personas les marca mucho saber que uno es inmortal y que va a renacer una y otra vez. Doctor Wyss, jefe de psiquiatría del Monte Sinai, USA. Justo al doctor Wyss hay muchísimos más doctores que hablan de estas cosas. Concretamente el doctor Moody también nos habla de estas cosas. En la Universidad de Virginia, uno de los catedráticos de la Universidad de Virginia. Bueno, en otras palabras, existe también el problema de las ECM, de la que hablaremos ahora cuando hablemos de la trascendencia, porque estamos hablando de reencarnación. Ustedes recuerden que la conferencia va reencarnación y trascendencia. Y estamos hablando de la reencarnación. La reencarnación, que sepan ustedes, es una ley natural que nos afecta a todos. Desde el momento en que, por cuestión evolutiva, pasamos a formar parte, a reencarnar en los mundos primitivos, como salvajes, por primera vez, entonces, a partir de ahí, la reencarnación es un hecho para la evolución del espíritu humano, pero no es eterna, va por ciclos, y cuando ya se consigue la evolución y el progreso necesario y suficiente en las vidas físicas que es preciso, la reencarnación va dejando su aparte y los mundos superiores, los seres que los habitan son más sutiles, la materia es menos densa que aquí y se va reencarnando de otra forma diferente, más sutil. Antes que nada es preciso comprender dos cosas muy rápidas. Primero, que este concepto de la reencarnación se engloba, para poderlo comprender, en el concepto de la trilogía de la personalidad del ser humano. Para ir rápidamente, nosotros somos, los seres humanos, estamos formados de tres cuerpos. El cuerpo físico, cuerpo biológico, que todos conocemos, 3 millones de células en una armonía constante, perfecta, 3 trillones de células en una armonía y una perfección constante. Nuestro espíritu o alma, como decía Sócrates, que no es ni más ni menos que la chispa divina, que no tiene forma, que no tiene sexo, que simplemente es espíritu, creado a imagen y semejanza de Dios en cuanto a eso, en cuanto a que es espíritu, porque Dios es espíritu, no es materia. Y el periespíritu. El periespíritu es un cuerpo intermedio, lo que denominan los parapsicólogos y los bioenergetistas de la escuela soviética como la sinergia, el psicosoma. No es ni más ni menos que un cuerpo intermedio entre el espíritu y el cuerpo físico. Ese cuerpo intermedio, el periespíritu, es un cuerpo formado por materia y por una cuestión de tipo electromagnético, es el que permite la unión entre el espíritu y el cuerpo físico. Ese periespíritu, ese cuerpo de deseo, en donde residen las emociones, residen las pasiones, residen todas aquellas cuestiones que nos hacen humanos. Y cuando morimos, dejamos el cuerpo biológico, dejamos el cuerpo físico, se disgregan los átomos de nuestra materia, pero el periespíritu se marcha con el espíritu, porque es de naturaleza psíquica, se marcha con él y mantiene la individualidad y mantiene la forma de la última existencia. Por eso cuando se producen manifestaciones espirituales o alguien ve a algún familiar que ha fallecido, lo ve con la misma forma que tuvo en vida y lo reconoce. No por el espíritu, lo reconoce por el periespíritu, porque el periespíritu adopta la forma material que utilizó en la vida anterior. Rápidamente, espíritu, periespíritu y cuerpo físico.
Y rápidamente también, ¿cómo se reencarna? Pues se reencarna de una manera muy sencilla. Bueno, muy sencilla. Es más difícil reencarnar que morir. Muchísimo más. Para reencarnar necesitamos un proceso de 9 meses. Para morir apenas un instante. Para poder reencarnar, aparte de una planificación previa que no me da tiempo a comentar, hay que tener en cuenta que es preciso en esa planificación un acoplamiento, una reducción vibratoria del espíritu a través del periespíritu. ¿Cómo se produce eso? En el momento en que se produce la concepción del esperma y el óvulo, ustedes saben que se forma la primera célula, que es el neuroblasto. Esa célula, a los 20 minutos de la concepción, comienza la mitosis celular. ¿Qué es la mitosis celular? La división de la célula en otras muchas, miles y miles y miles y miles y miles, y se va formando lo que luego va a ser el embrión. Pues en el momento de la concepción del esperma con el óvulo, automáticamente, con la primera célula, ahí se encuentra el periespíritu, formando el molde biológico que dará lugar al embrión. Por eso el embrión siente, por eso el embrión se ve afectado por los pensamientos y sentimientos de los padres. Por eso el embrión va desarrollándose en el feto durante los 9 meses y va sintiendo todas las situaciones que se ocurren a su alrededor y le afecta lo externo, le afecta lo exterior. Pero el espíritu no está ahí, está unido al periespíritu, por lo que llaman los orientales el cordón de plata, pero está fuera. El espíritu solamente se acopla a la materia a través del periespíritu cuando se produce el fenómeno del nacimiento. Cuando el niño ve la luz, automáticamente, como el molde biológico está ya junto con el molde psíquico perfectamente ubicado, entra directamente. Y en ese momento se produce el auténtico nacimiento del niño. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces el aborto no es un crimen. Hablaremos luego porque ustedes pueden preguntar luego después de la charla. El aborto es un crimen, porque aunque el ser espiritual no está en ese momento dentro del embrión, ni está unido a él. Y cada vez que venimos a la Tierra es una oportunidad que se nos ofrece en una nueva existencia para poder progresar. Si rechazamos esa oportunidad, si privamos a otro de ese nacimiento, estamos privándolo de una oportunidad de progreso, de rectificar errores del pasado y de progresar para el futuro. Quiero ir muy rápido porque se nos echa el tiempo encima. Y ahora voy a hablarles del segundo proceso, la desencarnación. ¿Qué ocurre cuando morimos? Pues cuando morimos ocurre el proceso inverso. Resulta que nuestro cuerpo físico, poco a poco, va desdoblándose y separándose de ese cuerpo psíquico, del periespíritu. Va, poco a poco, las energías se van cortando, se van eliminando, hasta que estamos hablando de la muerte natural. De una muerte violenta se corta definitivamente. En una muerte natural, conforme los órganos van perdiendo la vitalidad y van enfermando y se van... Entonces, en la parte periespiritual, que es un molde completo del cuerpo biológico, también se va despegando de la materia, Llega un momento determinado en que se rompe ese cordón de plata que une al espíritu con el periespíritu y entonces se produce el desprendimiento total. Y en las personas que son personas normales, que no son personas apegadas a lo material, son personas que han vivido la vida sacrificándose por sus hijos, trabajando, luchando en la vida como todo el mundo, esas personas tienen una desencarnación fácil. No hay que tener miedo a la muerte. Es como la persona que se acuesta a dormir y se despierta, pasa un periodo de turbación, porque es normal y lógico que pasemos ese periodo de turbación hasta que todas las energías que conforman esos cuerpos se desplegan y la materia queda en su sitio y el cuerpo espiritual marcha a donde tiene que marchar, a esa otra cuarta dimensión con su periespíritu. ¿Qué se siente? Pues no se siente nada. Cuando es una, digámoslo así, desencarnación normal y corriente, le vuelvo a repetir, es como cuando una persona se acuesta y se levanta al día siguiente. Al principio, cuando uno despierta, está un poco turbado, pero poco a poco va reconociendo, va habituándose a su auténtico hábitat, porque como he comentado, lo que es eterno es el espíritu, no la materia, y el auténtico hábitat del ser humano es la parte espiritual.
Y cuando él llega a su auténtico hábitat, que es el mundo espiritual, el mundo donde él vive, es ahí donde se reconoce a sí mismo, sus familiares han venido a ayudarle en ese proceso de tránsito. Por eso hay quien los ve, hay quien los reconoce. Y en ese momento es cuando poco a poco la persona empieza a reconocer lo que es. Recupera la conciencia que perdió cuando reencarnó y se redujo vibratoriamente, donde perdió el olvido del pasado, donde perdió en su inconsciente el olvido del pasado. Seguía teniendo el conocimiento dentro, en su mente, porque gracias a ello los doctores recuperan del subconsciente los conocimientos y las realidades de las vidas anteriores. Bucean en el subconsciente del individuo y ahí es donde extraen la información. Pero sin embargo nosotros a nivel consciente no lo podemos recordar, porque cuando nacemos tenemos un cerebro nuevo, que no tiene memoria, un cerebro nuevo con unas neuronas nuevas donde no se ha imprimido ningún tipo de experiencia o emoción anterior. Sin embargo nuestro espíritu interiormente sí lo lleva. Y de ahí es de donde sacan esas experiencias y es de donde sacan esa información. Así pues, la turbación del espíritu cuando fallece, en algunos casos es unas horas, en otros casos unos meses y en otros casos a veces son años. ¿Por qué? Pues cuando una persona está muy materializada, es muy egoísta y está muy apegada a la materia, es lógico pensar que cuando sus familiares en el momento del fallecimiento vienen a decirle que se tiene que marchar, rechace esa ayuda, rechace esa situación. Entonces los rechaza, no los quiere escuchar, no los quiere oír, no quiere irse con ellos y se queda pegada a su herencia o se queda pegada a los conflictos familiares o se queda pegada y entonces hasta que otros vienen a ayudarle le cuesta realmente salir, pero no en la generalidad de las personas, la desencarnación con mayor o menor tiempo se va produciendo. Ustedes han oído hablar, y con esto termino ya la parte esta científica, han oído ustedes hablar de las ECM, experiencias cercanas a la muerte, el famoso túnel, las personas que mueren de golpe, tienen un infarto y están muertas clínicamente 4, 5, 6, 7, 8 minutos y luego vuelven a la vida. Y luego relatan que durante ese tiempo pues han visto cómo les estaban operando, han visto cómo se llamaba la enfermera, han visto de qué manera el médico los operaba, han escuchado y oído y pueden relatar los comentarios de las personas que estaban allí. Y si esto ya es sorprendente, lo más sorprendente es cuando esto ocurre con personas que son ciegos o niños que no tienen conocimiento. Existen estas experiencias, probadas científicamente, miles y miles de experiencias en todo el mundo. Y hoy en día es una prueba evidente. Concretamente, el año pasado, si ustedes estuvieron un poco atentos al tema porque les gusta, escucharían ustedes el último bestseller sobre estos temas que ha salido en Estados Unidos, fue el que publicó el doctor Eben Alexander. Eben Alexander es el doctor neurocirujano de la Universidad de Harvard, una de las eminencias científicas más importantes de este siglo. Y este señor, ateo, tuvo una experiencia de ECM personal. Tuvo una meningitis bacteriana que destruyó su cerebro durante 8 días. Normalmente una meningitis bacteriana, cuando afecta al cerebro, a las 24 horas se pierden todas las funciones y la persona que vuelve a la vida, si es que vuelve, que la mayoría fallecen, si es que vuelve, tiene todas sus funciones neuronales y cerebrales completamente destrozadas. Es decir, o se quedan vegetal o se quedan sin capacidad de poder llevar una vida ordenada, una vida normal. Bueno, pues los familiares estuvieron allí aguantando, pidiéndole a sus compañeros, porque eran compañeros de profesión los que lo atendían, pidiéndole que por favor que no lo desconectaran, y ya llegó un momento determinado en que el cerebro estaba out, estaba fuera. No existía, digámoslo así, actividad cerebral ninguna, y decidieron desconectarlo. En ese momento volvió a la vida, 8 días después. Y entonces relató en ese libro, que es un bestseller a nivel mundial y que se titula La prueba del cielo, y que lo pueden ustedes encontrar en el Corte Inglés, no llevo comisión, eso ya se lo adelanto, lo pueden ustedes encontrar en el Corte Inglés, La prueba del cielo del doctor Eben Alexander. Él relata la experiencia de esos 8 días a nivel inconsciente. Y claro, la relata y comenta que la conciencia y que la mente no la produce en el cerebro. El cerebro no produce nada. El cerebro simplemente es el receptor de los pensamientos,
de la mente, de las emociones. Los 100.000 millones de neuronas que todos tenemos y del cual cada día perdemos 15.000, cada día que pasa perdemos 15.000, son responsables de nuestras capacidades cerebrales a nivel de los sentidos físicos que tenemos. Pero el pensamiento, la mente y la conciencia están fuera del cerebro. Así lo atestigua Alexander y así lo atestiguan cantidad de científicos, neurólogos y psiquiatras que están ahora avanzando en un campo extraordinario dentro de la ciencia porque se han atrevido a investigar por ellos mismos o porque les ha sucedido cuestiones como las que estamos comentando. Así pues, la vida después de la vida es una realidad. El ser humano sobrevive a la muerte. No hay que tener miedo a la muerte, en absoluto. Ustedes sabrán que a lo largo de la historia han habido determinados procesos en los cuales la gente ha dicho, oye, yo en esto de vivir, es que no ha venido nadie a explicarnos aquí cómo se vive en el otro lado. No es cierto. A lo largo de toda la historia siempre ha habido comunicación con el plano espiritual, con los espíritus en ese otro lado, donde viven. He puesto un ejemplo con Sócrates, cuando los enviaba a la Sibila a comunicar. ¿Qué era la Sibila? ¿Qué era el oráculo de Delfos? ¿Qué era el oráculo de Alejandría? ¿Qué eran los oráculos de Roma? ¿Qué era en el antiguo Egipto toda la comunicación que había con los muertos? ¿Por qué Moisés prohíbe la comunicación con los muertos? Si la prohíbe es porque existía. Existía una realidad, y es que las personas, algunas personas, tienen capacidad para conectar con ese mundo espiritual, recibir las influencias de esos seres y transmitirlas. Y así ha ocurrido a lo largo de la historia, y así sigue ocurriendo. De hecho, la prueba más evidente de la inmortalidad se ofrece a través de estas facultades, que muchas veces se denominan mediunidades, y que muchas veces, cuando por ejemplo han estado dentro de una religión, y las han tenido personas dentro de una religión, las han canonizado como santos, pero si estaban fuera de la religión, las han condenado como herejes y las han quemado en la hoguera. ¿Me explico? Pues Santa Teresa de Jesús levitaba, tenía doble vista, oía los espíritus, etcétera, etcétera. San Antonio de Padua se desdoblaba, tenía la facultad de bilocación, estaba aquí, podía estar a 500 kilómetros, y fue de hecho a salvar a su padre a Padua mientras él se encontraba en Lisboa. Y como casos de santos que tenían todo este tipo de percepciones, bueno, extraordinario, un montón. Claro, sí, Juana de Arco, ¿qué decir de Juana de Arco? Cuando le soltaban al oído todo lo que tenía que hacer. Bueno, pues la condenaron a la hoguera, la excomulgaron. 500 años después le han levantado la excomunión. No pasa nada, eso a ella no le importa. Es un espíritu en evolución, es un espíritu superior. Las cosas de la tierra son las cosas de la tierra. Y nadie en la tierra tiene capacidad para intervenir ni para influenciar precisamente decisiones que no son de la tierra, que son del mundo espiritual, que son del mundo psíquico, del mundo astral. En ese caso, en el siglo XIX nace una filosofía. El 18 de abril de 1856 se presenta en la Universidad de París el libro de los espíritus de Allan Kardec. Es el primer libro de la codificación espírita y nace precisamente como una intervención extraordinaria a través de este gran pedagogo, este gran científico francés, Hipólito Léon Denisard Rivail, que adoptó como seudónimo el nombre de una reencarnación anterior, donde había sido un druida cátaro, y se puso el nombre de Allan Kardec. Presentó esa obra y esa obra creó una conmoción a nivel mundial, porque empezó a explicar los fenómenos de la mediunidad, los fenómenos que probaban la inmortalidad del alma a través de la mediunidad, y empezó a explicar muchas de las cosas que yo les he contado aquí. Pero no hay que quedarse con esto, hay que quedarse con la investigación. En aquellos momentos Europa era un hervidero, existían cantidad de fenómenos extraordinarios, mediúnicos, que nadie comprendía, materializaciones, ectoplasmas, mesas que levitaban, personas que se elevaban. Existen referencias históricas, literarias y sobre todo científicas. Concretamente, uno de los mayores científicos de la época, Sir William Crookes, descubridor del talio y los rayos catódicos, formaba parte de la Sociedad Psíquica de Londres y durante 18 meses, junto a un equipo de investigadores, estuvo investigando la facultad mediúnica de Cathy King, un espíritu que se manifestaba a través de una señora que se llamaba Florence Cook. Hasta tal punto llegaron las investigaciones que hicieron con ella todo lo que quisieron.
Las materializaciones eran extraordinarias. Hoy en día todavía en la Sociedad Psíquica de Londres se guarda un mechón del cabello del espíritu de Kathy King materializado. Y dicen ustedes, ¿cómo es posible esto? Pues es posible. Pero no solo William Crookes. El doctor Charles Richet, posterior a Kardec, creador de la metapsíquica, ni más ni menos que premio Nobel de Fisiología, catedrático de la Sorbona en medicina. Este señor quería dar una explicación material a los fenómenos que se estaban produciendo. Necesitaba una prueba para saber que no eran alucinaciones psicológicas, que no era propio del subconsciente. Y estuvo investigando. Y ya digo, creó una ciencia, que es la metapsíquica. Y llegó a la conclusión de que los fenómenos mediúmnicos eran reales. Y llegó a la conclusión de que la facultad de captar y entrar en contacto con el plano espiritual es un sexto sentido que todos tenemos. Así lo denominó, el sexto sentido. La película es posterior a Charles Richet de 1900. El sexto sentido. Así denominó Charles Richet a la facultad que permite el contacto con el plano, con el más allá. Y ahora les contaré la experiencia de Richet, una de las muchas que hizo. Su gran problema era, como científico, intentar demostrar, conseguir una prueba física, química, biológica, que le permitiera comprender que el espíritu que se manifestaba a través de los distintos medios que él conocía era una realidad. ¿Cómo poder hacer eso? Existía una medium llamada Margarita Beroló y se sometió con él, estuvo asistiendo a varias de las sesiones y ella quiso someterse a la prueba que él iba a hacer. Concretamente, él se encerró junto con la medium, el marido de la medium y un ayudante en una habitación, atrancó la puerta, se puso él de espaldas a la puerta y él llevaba en el bolsillo, sin decirlo a nadie, un vaso con una sustancia química que se llama varita pura. Esa sustancia química, al entrar en contacto con determinados tipos de aire, cambia su estructura molecular. En ese caso, él no dijo nada. Él se sometió, entró allí, cerró todo, se tomaron la garantía y en casi la completa oscuridad, la medium, Margarita Beró, empezó a realizar su trabajo. Y era una medium de efectos ectoplásmicos, es decir, exudaba ectoplasma. No sé si ustedes saben lo que es esto. Ella abría la boca y a través de la boca salía una sustancia blanca, lechosa, que tomaba consistencia material, que se materializaba. Y en esa materialización aparecían determinados espíritus. En esa prueba apareció un espíritu, después del ectoplasma de la medium, que agregaba las moléculas y apareció el espíritu. Y el espíritu se dirigió a ellos diciéndoles que era un hombre del desierto, se presentó con ropas del desierto, que había fallecido y que seguía viviendo después de la muerte. Y que tenía conocimiento de cómo había fallecido, dio la relación del tema y de cómo estaba viviendo en ese momento. Con lo cual demostraba de que no era su relato una cuestión del subconsciente, porque seguía evolucionando, seguía progresando en el más allá. No se había quedado en el momento de la muerte. Continuaba relatando las cuestiones que en esos momentos le afectaban. A continuación, el doctor Richet le pidió por favor si quería someterse a una prueba y el espíritu dijo, por supuesto. Él sacó de su bolsillo un tubo de goma y le dijo que por favor soplara a través del tubo de goma. Y en el otro extremo del tubo de goma colocó el vaso con la varita pura. El espíritu sopló, exhaló el gas carbónico y al momento la varita, la sustancia química, cambió su estructura molecular, se volvió blanca, lo que ocurría con cualquier respiración de cualquier ser humano normal. Fue la prueba material que Richet determinó y le ayudó a comprender que no se trataban de alucinaciones psicológicas, que no se trataban nada más que de seres integrales, personas con individualidad que seguían progresando y venían del otro lado a manifestar que la vida continúa. Esta es la experiencia de Richet. No sé el tiempo que nos queda porque hemos empezado un poquito más tarde. Llevamos una hora. Bueno, pues a ver si en 10 minutos consigo terminar. Decía Platón, cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira
y se aleja sano y salvo. Y bueno, citas sobre vida después de la vida hay innumerables. Todos los grandes filósofos, todos los grandes personajes que han pasado por la Tierra, muchos de ellos, la gran mayoría, han empezado siendo muchas veces cuestionando la existencia de Dios y la existencia del alma y de la inmortalidad, porque la trascendencia es la inmortalidad del ser. Pero muchos de ellos han llegado luego a la conclusión de que la realidad del espíritu humano, del ser humano, es precisamente algo incuestionable. Les pondré el ejemplo de Voltaire, el gran filósofo de la Ilustración. Él decía, en una época de su vida no creía en Dios. Sin embargo, él decía una frase muy significativa, que era la siguiente: yo no creo en el Dios que hicieron los hombres, ese Dios antropomórfico que yo les hablaba antes, el señor de luenga barba, que castiga de forma arbitraria, que concede a unos gracias, pero sí creo en el Dios que hizo a los hombres. Voltaire era una persona exclusivamente muy racional, muy lógica. Séneca decía aquello de lo que hay después de la muerte, vida es, no es muerte. Si tus amigos mueren, no mueren, se van primero antes que tú. Bueno, y así podíamos estar relatando infinidad de cuestiones. Lo importante también es saber de que nosotros, como espíritus en evolución, como seres que estamos destinados a la felicidad y a la perfección, somos libres. Aunque parezca mentira, somos libres. Hoy nos cuesta entender el concepto de libertad. ¿Por qué? Porque nos vemos muy mediatizados. ¿Y cómo es eso? ¿Ustedes están seguros que somos libres todos los que estamos aquí? Pues hay que hacer un esfuerzo muy grande por ser libres en esta sociedad actual. Porque nos meten por los medios de comunicación lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que sentir, lo que tenemos que comprar, lo que tenemos que actuar. Y la persona libre, como decía Sócrates, es aquel que tiene dominio sobre sí mismo. Conócete a ti mismo si quieres salvarte del abismo. El que controla su naturaleza interior, el que discierne y tiene capacidad para discernir lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, lo conveniente de lo inconveniente. Esa es la persona libre, la que sabe elegir. Pero para eso hay que trabajar, hay que razonar. Y mucha gente es cómoda por naturaleza, no quiere razonar, niega por negar. Existe un biotipo dentro de las personas que es muy lógico, es muy normal, que dice, no, yo de estas cosas no creo porque no quiero pensar en ellas. Bueno, perfecto, es respetable. Tú no crees porque no quieres pensar en ello, pero el hecho de que no creas no quiere decir que no exista. La creencia no significa existencia. Lo importante no es creer, lo importante es saber. Un amigo mío que da conferencias, y es un gran orador, ya muchos años, siempre decía lo mismo. En una conferencia que hablaba sobre la inmortalidad le preguntaron, ¿y usted cree que el ser sobrevive a la muerte? Y dice, no, yo no creo en la inmortalidad. ¿Cómo? Se quedaron todos. ¿Cómo que usted no cree en la inmortalidad? No, yo no creo en la inmortalidad. Yo sé que la inmortalidad es un hecho. Sé que después de esta vida voy a seguir viviendo, porque soy eterno y soy libre, como decía Sócrates. Voy a terminar porque me gustaría terminar con algo muy importante. En la historia de las religiones, muchas veces la falta, los errores, muchas veces la naturaleza humana es débil, es frágil y lógicamente se cometen errores. Concretamente yo he comentado que la reencarnación está implícita en todos los grandes, las grandes filosofías, las grandes religiones, el cristianismo primitivo, y en el cristianismo primitivo está muy presente. La religión cristiana abolió la doctrina de la reencarnación en el año 553, en el Concilio de Constantinopla. No sé si ustedes saben la historia, si no se la recomiendo, se la recuerdo rápidamente. En el año 553 gobierna el Imperio Romano de Bizancio el emperador Justiniano. Justiniano se enamoró perdidamente de una meretriz llamada Teodora, a la que hizo emperatriz. Esta emperatriz, Teodora, era una persona bastante manipuladora, bastante dominante, y una vez que fue nombrada emperatriz, se dedicó a meterse en los asuntos del Estado. Ustedes pueden entrar en Google y comprobar el tipo de personaje que era Teodora. Hasta tanto es así que mandó asesinar a sus 500 antiguas compañeras de burdel,
a las 500 prostitutas o meretrices que con ella compartían uno de los burdeles más famosos de Bizancio. Las mandó a asesinar a todas. Y como entonces la creencia en la reencarnación era una realidad, y todos los cristianos primitivos hasta el siglo V mantenían esa idea dentro de la estructura de la teología cristiana, empezaron a recordarle a la emperatriz de que había asesinado a 500 personas y que tendría que volver muchas vidas a pagar la deuda de esos asesinatos. Ella se rebeló y ante su ignorancia, ante su supina ignorancia, pidió a su marido, el emperador Justiniano, que aboliera la doctrina de la reencarnación de la doctrina de la Iglesia. Porque entonces los emperadores eran como dioses, tenían poder sobre el Papa. Tanto es así que Justiniano mandó llamar al Papa y montó el concilio 553, concilio segundo de Constantinopla, año 553. Y en ese concilio se abolió la ley de las vidas sucesivas. Desapareció de los principios de la cristiandad, de los principios que había enseñado el Maestro Jesús. Tanto es así que el comienzo de ese concilio del que existen las actas históricas tuvo un participante de excepción, Orígenes de Alejandría, uno de los padres de la patrística, junto con San Agustín, que defendían la doctrina de la reencarnación. Y en ese concilio habló de la ley de las vidas sucesivas, de la necesidad del ser humano de volver a reencarnar y volver a progresar. Pero, lógicamente, aquello ya estaba previsto de antemano. El Papa tuvo que callar, tuvo que otorgar, y se abolió la doctrina de la reencarnación y desapareció hasta que, en el siglo XIX, a través de la doctrina espírita, se recuperó el concepto de la reencarnación. La filosofía espírita explica lo que otras filosofías esotéricas han explicado respecto a la reencarnación, pero lo amplía y lo complementa con el apartado de la inmortalidad y de la trascendencia. En ese sentido, necesitamos conocer más la historia del cristianismo primitivo para saber que Jesucristo fue el primero que publicó, que defendió, que apoyó, que divulgó y que explicó la ley de los renacimientos sucesivos. Hay varios pasajes en el Evangelio. Con anterioridad a Jesús, en el Antiguo Testamento, Isaías y Jeremías también hablan de la ley de las vidas sucesivas, de las distintas venidas del alma en diferentes cuerpos a la tierra. Y Jesús, concretamente, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, y con esto ya termino, explica Juan el evangelista: recibió por la noche a un doctor en la ley de Moisés llamado Nicodemo, el cual le dijo: Rabí, yo sé que sois un hombre venido de Dios, porque si no fuera así, nadie haría lo que tú haces, nadie obraría los milagros que tú consigues. Por lo tanto, quisiera preguntarte, ¿qué hay que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le contestó: es necesario nacer de nuevo en agua y en espíritu para entrar en el reino de los cielos. Ante la estupefacción de Nicodemos, le preguntó: pero, maestro, rabí, ¿cómo puede un hombre viejo volver al seno de su madre? Dice: en verdad te digo, que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles porque te diga que te es preciso nacer de nuevo. El espíritu es como el viento. Oyes su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Con esta explicación, Jesús le dejó claramente, nítida, la explicación a Nicodemo de que el alma humana es espíritu, viene, no se sabe de dónde, y va, no se sabe a dónde, y que la carne es carne, el cuerpo biológico es la carne y el cuerpo físico, el cuerpo espiritual es el espíritu. Hay más pasajes, como cuando se refieren sus discípulos a Juan después de la transfiguración en el monte Tabor. Juan, le preguntan los discípulos por Juan, que ya había fallecido.
había fallecido unos meses antes. Y le dicen: maestro, ¿cómo es posible que si tú eres el Mesías, anunciado por Jeremías y los profetas, ellos dijeron que antes de ti vendría Elías a anunciarte? ¿Cómo es posible? Y él comentó: en verdad os digo que Elías ya ha venido y no le han reconocido. Han hecho con él lo que han querido. Y entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista, que lo acababan de decapitar un mes antes. Y como esto lo que encontramos en Marcos, en Mateo y muchísimas más referencias bíblicas, evangélicas al respecto de la reencarnación. Podríamos estar hablando del tema muchísimo más, quedan muchas cosas en el tintero. Yo sé que ustedes tienen que tener infinidad de preguntas. Yo les agradezco la paciencia que han tenido, porque no es normal, con tanta atención, que no se ha dormido nadie. Yo a lo mejor me hubiera dormido en el caso de ustedes, pero no se ha dormido nadie. Yo los veo de aquí, nadie se ha dormido. Entonces, por favor, libremente, ahora, si ustedes quieren, yo estoy dispuesto a someterme a las preguntas que ustedes consideren. Si se las puedo contestar, lo haré. Si no se las puedo contestar, se lo diré claramente. No conozco la respuesta. En ese sentido, quedo a su disposición. Muchísimas gracias y a partir de ahora se abre el turno de preguntas. Bueno, yo entiendo, yo comprendo que es complicado. Aquí hay unos compañeros que tienen un micro. Si alguien quiere preguntar, ya digo, con total y absoluta libertad, sin ningún tipo de problemas, adelante. Buenas tardes. Me ha gustado mucho tu intervención, su intervención. Sí, intervención. Bueno, sí. Por mis experiencias, estoy súper convencida de que existe la reencarnación. Yo creo que la vida es una gran escuela donde nos ponen muchas asignaturas, que es mi duda. O sea, mi duda que creo que me la ha dado bastante, que somos nosotros mismos los que nos ponemos esas asignaturas porque en otros cursos no las hemos hecho bien. Mi pregunta es, ¿dónde se archiva eso? ¿En nuestro cerebro? ¿Dónde se archiva eso? Porque claro, si nosotros no somos ahora conscientes de todo lo que hemos pasado, ¿o está en nuestro subconsciente? Esa es mi pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está ese archivo de lo que tú has superado en otras vidas y tú te tienes que poner? Estoy intentando porque mi experiencia es ya de 25 26 años metida en este mundo, porque me interesa mucho y por mis experiencias que he tenido, que ahora no eso, pero bueno, de experiencias, ¿no? Y mi pregunta es esa, y luego se va a hacer otra pregunta. Bueno, yo le explico rápidamente. Eso está archivado en el espíritu. Lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción. Nuestro espíritu es el gran ordenador, el que lo archiva todo. Y ese conocimiento al que usted alude, efectivamente, usted ha hecho dos preguntas en una. La primera de ellas habla de las pruebas que venimos a la vida, que venimos a superar, ha dicho al principio. Esas pruebas muchas veces las elegimos nosotros, aunque no seamos conscientes. Las elegimos nosotros antes de encarnar, porque cuando nosotros volvemos al Hades, como decía Sócrates, al mundo espiritual, al mundo astral, a la cuarta dimensión, llamémosle como le llamemos a eso, entonces nuestra conciencia va recuperando el conocimiento del olvido del pasado, que es lo que yo he explicado. Entonces nos damos cuenta de quiénes somos, recordamos nuestras vidas anteriores, hacemos balance de la última vida que hemos realizado y sabemos si hemos acertado más o hemos acertado menos. Y entonces nuestra felicidad, nuestra serenidad y nuestra paz interior es más completa, o por el contrario, nuestro remordimiento es mayor porque no hemos hecho las cosas correctamente. Entonces, el espíritu es el que archiva, en este caso, cuando estamos encarnados,
la mente superior, que es la mente que el espíritu transmite a la mente del alma. Es que no podemos entrar en estos conceptos tan complejos porque estaríamos aquí 3 años, me explico, pero el espíritu guarda celosamente todas las experiencias, absolutamente todas, y a través de la mente superior transmite a la mente del alma, al psiquismo humano, sus experiencias de forma inconsciente, y está archivado en ese inconsciente, que es donde bucean los que practican la regresión de la memoria. Ahí es donde bucean, en el subconsciente. ¿Qué es lo que ocurre? Que el espíritu, que somos nosotros mismos, es que nos cuesta a veces identificarnos con un ser espiritual y eterno, porque nos vemos al espejo todas las mañanas y creemos que nosotros somos lo que vemos en el espejo. Nosotros somos mucho más de lo que vemos en el espejo. Somos lo que vemos en el espejo, pero somos mucho más. Y lo mucho más que somos es nuestra auténtica realidad, que es la realidad espiritual, eterna, profunda y consciente. Ahora no somos conscientes en absoluto en una pequeña parte de lo que somos realmente. Cuando desencarnamos, empezamos a ver lo que hemos sido, el objetivo de nuestra existencia en la Tierra, por qué vinimos y si hemos cumplido con ese objetivo o no. Y entonces nos vamos haciendo conscientes de nuestra realidad espiritual. Y arropados por la ley de vibración afinidad con espíritus afines con los que nos relacionamos, muchos de ellos familiares que ya nos precedieron y que están en nuestro plano espiritual y que nos reciben, y otros que están todavía reencarnados, arropados en esos espíritus, nos planificamos para seguir progresando. Y decir, bueno, pues yo en esta existencia vine a pasar la prueba de la riqueza y he fallado. Cuando digo la prueba de la riqueza, es una persona que viene con mucho dinero, con mucho poder, y que en vez de emplearlo bien, lo emplea mal. Estoy poniendo un ejemplo, Yo vine que tengo casi 20 días. Entonces me dijeron que en otras vidas no quise ver cosas... ¿Cómo que tiene qué, perdón? Tengo 20 días. Ya. Como defecto físico. Como defecto físico. Y a usted le dijeron que ese defecto físico es derivado de una deficiencia, de un error que cometió con la vista en existencias anteriores, ¿no? Que yo estaba, tenía algo que tenía que ver y en esa no quería ver, o sea, yo no quería ver algo que... Yo no le voy a contestar a eso, porque sobre ese tipo de cosas, cada persona que hay aquí podría manifestar su opinión personal. Puede ser que sea cierto, no digo que no, pero yo no le voy a contestar. ¿Dónde está ese archivo? ¿En nuestra mente, que solamente desarrollamos un 10% y todo? No, está en nuestro interior, en nuestro espíritu. Está con nosotros, ese archivo está dentro de nosotros, físicamente. El espíritu no es ni más ni menos que el alma cuando está encarnada. Cuando estamos encarnados le llamamos alma. Cuando nos quitamos el cuerpo físico se llama espíritu. Por llamarle de alguna manera, le podemos llamar psicosoma, le podemos llamar sinergia, le podemos llamar, en función de la escuela en la que nos movamos, parapsicología, metapsíquica, espiritismo, en función de la filosofía en la que nos movamos, le podemos llamar de una manera o de otra. Pero lo importante es saber que somos eternos, que ese archivo del que usted habla no se pierde y que nunca se involuciona, nunca se retrocede, siempre se avanza, aunque pueda parecer que no. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Es que hay más gente preguntando, que luego si quiere hablamos más. A ver, venga, aquel, allí. Yo sé que este tema da para muchas preguntas, ¿eh? Yo no me canso, ¿eh? Hasta que nos echen de aquí, ustedes pueden abusar. Aunque no hayas comentado lo que voy a preguntarte, pero a mí me gustaría saber por qué los niños, hay niños que mandan más que los padres y no pueden controlarlos y no saben qué hacer con ellos porque los niños se encaran como personas mayores y les hablan como mayores y ellos están que no saben por dónde. ¿Qué pasa? Bueno, pueden ocurrir muchas cosas ahí. La base de una buena sociedad, como todos ustedes saben, es una buena educación. Y la base de una buena persona es una buena educación moral. Si tú a tus hijos desde pequeños los educas en hábitos positivos, porque el hábito, como decía Aristóteles, es la clave de la educación. Educar en hábitos morales, en hábitos que hagan corregirle al niño las debilidades que atrae de atrás, los defectos que trae de atrás y los convierta en hábitos positivos. Entonces, todos
todos, cuando somos niños, nuestro espíritu está todavía tomando posesión de la materia, está todavía empezando a acoplarse a la materia, de 7, 12 y hasta los 13 años, que es cuando se supone que ya llega la adolescencia, y entonces ya el espíritu está perfectamente acoplado y consciente en cuanto a la fusión biológica con la materia. Durante el periodo de la infancia, el niño es más moldeable, lo que no quiere decir que sea más bueno, porque si un espíritu es malvado, el espíritu malvado también es niño. Si un espíritu es egoísta, el egoísta también ha sido niño. Si es envidioso, el envidioso también ha sido niño. Si es avaro, el avaro también ha sido niño. Si no sabe compartir, entonces la educación en los hábitos morales, unido a la formación y a la educación que se da a nivel escolar y a nivel profesional, es la clave de una persona bien orientada. Y es lo más difícil, porque los padres normalmente tendemos a sobreproteger a los hijos por un cariño malentendido. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los niños esos se hacen mayores y no hay quien los gobierne. Pero no es una cuestión de psicología o de educación, es una cuestión de educación en los hábitos. Y la educación tiene dos ramas principales, disciplina y amor. Cuando faltan alguna de las dos, está coja. A nuestros hijos hay que darles amor y hay que darles disciplina. Si le damos amor pero no les damos disciplina, estamos fallando y daremos cuenta de ellos el día de mañana. Y si al contrario les damos mucha disciplina y no les tratamos con amor, pues evidentemente estamos errando como padres. Entonces, el hecho de que haya, si la pregunta va por el hecho de que haya niños específicos, como los niños índigos, como los niños cristal, como los niños tal, evidentemente eso obedece a otras cuestiones, pero no podemos entrar aquí ahora en el desarrollo de esta situación. Muy bien. Yo pregunto, ¿que se suicidan es por causas naturales, por deficiencias mentales o Pueden ocurrir muchas causas para que una persona se suicide, pero desde mi punto de vista, y conociendo las leyes espirituales, el suicidio es un acto de cobardía moral. Es un acto de cobardía porque la persona se suicida para quitarse un problema de en medio. Lo que no se da cuenta es que a lo mejor mientras se quita ese problema está generando otros muchos, porque deja una familia desamparada, deja una serie de cuestiones problemáticas y lo más importante, el suicida cuando va al mundo espiritual se da cuenta de una cuestión terrible y es que no ha conseguido nada con el acto del suicidio. Todo lo contrario, ha agravado su problema, porque cuando una persona se suicida, de forma violenta corta ese lazo del que yo les he hablado en la charla del cordón de plata. Y entonces la explicación biológica es la siguiente. Cuando se produce ese corte de forma brusca y el cordón de plata se rompe y todos los cuerpos periespirituales tienen que salir, se despegan de la materia, se produce una turbación terrible en la persona. No sabe qué es lo que le ocurre. De hecho, cree que sigue vivo. De hecho, cree en los primeros instantes que sigue vivo. Y dice, bueno, pues he fracasado, no me he suicidado. Y cuando se acerca a los familiares y les habla, dice, oye, pues si no me oyen, no me escuchan. Como en su mente no cabe la opción de que pudiera seguir viviendo, y por eso comete el suicidio, pues cree que sigue viviendo. Y en realidad sigue viviendo espiritualmente, pero a partir de ese momento entra en un proceso de turbación terrible. Tanto es así que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, el suicida ha de seguir en estado de turbación, sintiendo incluso la descomposición del cuerpo físico durante el tiempo que le faltaba hasta que se produjera el fenómeno de la muerte natural. El sufrimiento es horrible para el suicida y no consigue absolutamente nada, ni para él ni para los demás. Primero el desengaño y la frustración por no haber conseguido el objetivo de quitar los problemas de en medio. En segundo lugar, se aumenta su angustia porque siente durante todo este tiempo, hasta el momento que le tocaba la muerte natural, siente las sensaciones de la muerte y las está sintiendo. Y en tercer lugar,
porque si observa lo que le ocurre alrededor no sabe cómo salir de ahí. Hay que pedir mucha ayuda para estas personas que se suicidan, pero lo más importante es prevenir el suicidio, haciéndoles comprender de que somos eternos, de que existe vida después de la muerte y que la vida es patrimonio exclusivamente de Dios, no es patrimonio nuestro. Se nos concede para usar ese cuerpo físico. Y otros muchos que quisieran tener vida no pueden tenerla, están en el plano espiritual esperando las oportunidades de reencarnar y de pagar deudas del pasado para seguir progresando. Y si se nos concede esa oportunidad, la vida es sagrada. Como decía Sócrates, la vida es sagrada. El cuerpo físico hay que respetarlo, hay que controlarlo, hay que educarlo. Pues exactamente igual. Es muy importante conocer que la vida no nos pertenece. Espiritualmente somos eternos, pero los sufrimientos nos los buscamos nosotros mismos. Y el del suicidio es el gran error que cometen las personas con falta de capacidad moral. Incluso, vamos a ver, es una cobardía, porque incluso se da el acto del suicidio concretamente de las personas que por despecho o por un desengaño amoroso se suicidan. Cometen una doble falta. Primero, el atentado contra la vida y, en segundo lugar, el atentado contra sí mismos. Entonces, es realmente una perdición. Adelante, allí hay quien... A través de estas disciplinas científicas es bien sabido que en toda la evolución de la Tierra han habido numerosos animales, ¿no? Numerosas especies de animales, y ya no existen, ha habido evolución, y el hombre aparece al final de toda esta cadena. Además de que aparece cada vez... Podría ponerse el micrófono, no le digo muy bien. Además de que el hombre aparece en las últimas fases de la historia de la Tierra, que llevamos ya muchos millones de años, y cada vez hay más gente, más personas... Sí, no hace falta que siga, le contesto a la pregunta, porque como siempre la hacen en la misma. Usted habla del criadero de almas, como me han dicho en alguna ocasión, de por qué cada vez hay más gente en la Tierra, ¿no? Esa era una de las preguntas, pero... ¿Y los animales? Los animales, perfecto. Yo le explico, no hay problema, no hay problema. Mire, la primera pregunta. El astral de la Tierra, donde habitan las personas, donde habitamos nosotros, cuando dejamos el cuerpo físico, vamos al plano de la cuarta dimensión, en distintas fajas vibratorias, cada uno va por afinidad, en base a sus pensamientos y a sus sentimientos. Pues nosotros somos lo que pensamos y sentimos, ¿eh? No nos vayamos a creer. Pensamiento es una fuerza y una energía, ¿eh? Entonces, el cielo y el infierno no existen, son estados de conciencia. Ahora les diré por qué. El estado de conciencia de culpa, del remordimiento por algo que se ha hecho mal, eso es el infierno. Y el estado de paz, de felicidad y de serenidad, del deber cumplido, eso es el cielo. Y nos lo llevamos con nosotros cuando nos vamos al plano espiritual. Ahí es donde está el cielo y el infierno. Y en función de cómo pensamos, sentimos, vibramos. Y nos vamos a las fajas vibratorias de lo que en las religiones se llaman los infiernos. Si somos personas malvadas o personas con pensamientos y sensaciones muy malas, realmente que hacemos mucho daño, nos vamos por afinidad. No, nadie nos tiene que decir dónde tenemos que ir. Nosotros mismos vamos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos nos llevan espiritualmente a esas fajas vibratorias donde existen espíritus iguales que nosotros, afines a nosotros, de la misma condición. Si somos malvados, malvados, si somos personas normales, normales, somos buenos, buenos, y hay distintas fajas vibratorias. Y allí nos relacionamos todos. Entonces, en ese astral donde existe toda esta amalgama de situaciones, existe una población espiritual que triplica la de la humanidad física. Es decir, nosotros aquí somos 7.000 millones de habitantes. Se estima, por las distintas informaciones que existen, que hay aproximadamente de 20 a 21.000 millones de espíritus enfocados en este planeta. Es decir, que forman parte de la Tierra. Esto es una escuela. Los espíritus, digámoslo así, se asocian. Pertenecen a una escuela evolutiva, a una clase determinada. Nosotros somos los espíritus de la Tierra, como existen espíritus en otros planetas, como existe reencarnación en otros planetas, y existen esas humanidades cuya aula de estudio es Júpiter, o es Plutón, o es otros planetas. Entonces, esas almas que están intentando reencarnar, que forman parte de la Tierra, son las que posibilitan lo del criadero de almas que yo le comentaba a usted. Y en cuanto a los animales, bueno, es un tema complejo, pero yo le explico. Los animales son, digámoslo así, unos seres que Dios ha puesto para complementar la evolución del hombre. Y tienen alma, aunque le parezca a usted mentira. Tienen alma. No tienen espíritu, pero tienen alma. Y tienen emoción, y tienen inteligencia emocional. Y muchas veces
Esos animales manifiestan actitudes, pero siempre bajo una premisa, la premisa de satisfacer sus necesidades, las necesidades fisiológicas que ellos tienen, comer, dormir y reproducirse. Ellos están enfocados a eso. Y los animales domésticos también están para ayudar al hombre. En mundos superiores también existen animales más perfeccionados. Igual que entre los hombres tenemos el salvaje, que está en una tribu, en el África, y tenemos al genio, igual en los animales, usted sabe y me reconocerá que existen distintos animales con determinados tipos de inteligencia, determinados tipos de actitudes. Está el animal salvaje, que se dirige y se rige por el instinto, por la violencia, por el miedo, porque el miedo es la primera emoción y el animal tiene miedo, al igual que tiene miedo el hombre. Y entonces el miedo le obliga a defenderse, le obliga a ser agresivo. Es la emoción primaria del ser humano, el miedo. Y tenemos que quitarnos el miedo. El miedo a la muerte no hay que tenerlo, porque no existe la muerte. Entonces, los animales son una evolución paralela. Y efectivamente, hay un dicho que dice: el psiquismo duerme en el mineral, siente en el vegetal, se emociona en el animal y razona en el hombre. El psiquismo tiene un proceso evolutivo. Y si usted coge a Charles Darwin, verá que le explicó la teoría de la evolución de las especies por selección natural. Y Darwin tenía razón en muchas cosas. En algunas no, pero tenía razón en muchas cosas. Sin embargo, un contemporáneo suyo, Alfred Russel Wallace, que descubrió la teoría de la evolución de Darwin 2 años antes que Darwin, pero no la publicó, era contemporáneo de Darwin, compartían estudios. Y si usted ha leído algo al respecto, sabrá que ese señor decía: coincido plenamente con Darwin en todas sus características. Solamente hay un punto en el que no coincido: el eslabón perdido. ¿Por qué del simio se convierte en hombre? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Qué ocurre en el hombre para que de repente deje de ser un simio y se convierta en Lucy, el australopiteco que hace 3 millones de años bajó de los árboles, y a partir de ahí comience la evolución de los primates, que luego llega al hombre de neandertal, al homo sapiens y luego lo que somos nosotros? Entonces, Russel Wallace decía: hay una intervención externa que cambia al simio al hombre, le dota de inteligencia y voluntad. Llamémosle Dios o llamémosle otras cosas. Concretamente les doy un matiz. Hace 5 años, en la Universidad de Chicago, en Illinois, la universidad de mayores premios Nobel del mundo, 87 premios Nobel, el Departamento de Antropología de la universidad publicó un estudio científico sobre el eslabón perdido, sobre el origen del hombre. Y ellos dijeron, concretamente, hace 50.000 años se produce una mutación genética en el ADN del simio, y desde ese momento el simio sigue por su camino y el hombre aparece en la Tierra. ¿Quién realizó esa mutación genética? ¿Por qué se realizó esa mutación genética? Si fuera una cuestión natural, los simios de entonces seguirían el camino y se convertirían en hombres, ¿verdad? Sin embargo, no ocurre así. Ahí es donde está la intervención divina. Dios, en un momento determinado, cuando la especie evolutiva, porque la forma humana es igual en todos los planetas, prácticamente hay diferencias, pero hay muchas diferencias fisiológicas, pero es muy similar. Cuando llega un momento determinado en que la especie está lo suficientemente evolucionada y el psiquismo que ha ido evolucionando del mineral al vegetal, del vegetal al animal y del animal a los primates, a los mamíferos y a los primates, cuando llega el momento en que el psiquismo está preparado, es la etapa prehumana. Ese psiquismo del animal es lo que forma parte de nuestro periespíritu, que yo he comentado antes. El animal tiene periespíritu, tiene alma, no tiene espíritu, no tiene inteligencia, no tiene individualidad propia, no tiene voluntad, pero sí tiene el sentido emocional, el sentido de los deseos, igual que lo tenemos nosotros. No quiero extenderme más en el tema porque es complejo. Más preguntas.
Venga, habla. Respecto a lo que has dicho de los niños prodigio, del niño este coreano que a los 2 meses me parece ya sabía hablar. Sí, señor. Hay un factor biológico que me da la sensación de que sería imposible. O sea, los niños desarrollan la laringe, creo que es hacia los 13, 15 meses. O sea, los niños, los bebés recién nacidos y de pocos meses, son capaces de balbucear porque tienen la laringe demasiado alta, como otros animales, por ejemplo los chimpancés, Sí, sí. no son capaces de articular una alta gama de sonidos. Por lo tanto, que un niño de 2 o 5 meses supiera hablar con gran claridad, biológicamente me resulta imposible. No sé. Bueno, pues coge la hemeroteca, te vas a Google y pones Kyung Wan Yu y ahí te lo explica. Yo no lo he visto. Claro, no, pero no estoy hablando de espíritu, sino que además de una evolución mayor espiritual, también debería haber una diferencia biológica, porque un niño con esas cualidades... Posiblemente tuviera una diferencia biológica. Es que eso, si me permites, te explico una cosa muy sencilla. Esas cosas no ocurren por casualidad. Cuando un niño viene con esas características, viene a dar una demostración al mundo. Y entonces, lógicamente, el que es materialista le cuesta entender esto, pero el que conoce la reencarnación y sabe cómo se planifica una reencarnación, sabe que en ese molde biológico del que yo he hablado, las células psíquicas que conforman el perispíritu pueden ser moldeadas, manipuladas y controladas para fomentar determinadas generalidades en el cuerpo biológico, que la mayoría de la gente no las tiene. Y esas modificaciones pueden permitir eso que tú dices. No se trata de ningún milagro, se trata de unas cuestiones modificadas previamente porque ese niño viene a dar un testimonio de esa realidad. Y eso lo hacen ingenieros espirituales que se encargan de proyectar las reencarnaciones. Es más, tú mismo, como bien sabes, me comentabas hace unos días que hay una investigación de los científicos en Tokio, en el Japón, que han investigado con moléculas de agua, que no tienen psiquismo ninguno, no tienen ningún tipo de cuestión biológica, moléculas de agua que son receptivas a estímulos externos. Y esa receptividad que tienen esas moléculas de agua a estímulos externos, dependiendo del tipo de estímulo, la molécula se pone de una manera incandescente, brilla y es bonita, o de la otra manera se ennegrece y se perturba. ¿Cómo es posible que moléculas de agua, que se supone que no tienen vida, reaccionen a estímulos externos? ¿Por qué no? Un psiquismo del ser humano, con parte biológica y parte espiritual, no permite modificar determinadas condiciones en el cuerpo biológico de la persona para fomentar ese tipo de cosas. No eso, muchísimas cosas más difíciles de conseguir que eso, porque hay personas que nacen con unas cualidades y unas características asombrosas y no sabemos y decimos, bueno, los biólogos no se explican, los antropólogos tampoco, y precisamente los médicos dicen, bueno, es que esto es inconcebible. Por eso no es una cuestión extraña, es una cuestión que se explica por esta cuestión, por la planificación previa de la reencarnación de ese espíritu que viene a dar un testimonio precisamente de eso, de los conocimientos que trae de vidas anteriores, de que ha vivido antes y que fue un talento, una inteligencia y un genio y ahora viene y lo manifiesta. Perdona, continúa. Segunda pregunta. Respecto a lo del caso de Mozart, por ejemplo, Mozart. Es muy probable que fuera porque ya tenía unas cualidades espirituales que arrastraba, pero también hay una cosa que se llama memoria genética, que ocasiones tiene memoria y es posible que fuese descendiente de un gran compositor y ese gran compositor hubiese transmitido a sus genes esas cualidades y por la casualidad que sea, ese niño las había heredado. Bien, y la última cosa que quería contarte es que has comentado lo de que los animales no tienen perispíritu, pero que no tienen espíritu, me parece. Eso yo no lo sabía, tú no sabes mucho eso, pero en cuanto a que los animales razonan o no, está demostrado científicamente que sí que razonan. ¿Por qué? Porque el razonamiento, según yo te propongo mi teoría, tú me la rebates, según la ciencia el razonamiento proviene del neocórtex, que es una parte del cerebro, y esa parte está presente en todos los mamíferos. Lo que ocurre es que los humanos están muchísimo más desarrollados y es muchísimo más amplio que en otros animales, lo que no excluye a ellos de la capacidad de razonar. Ahora, muy bien, Mauro. ¿Me puedes ofrecer otra teoría? Si
Tú has preguntado aquí cosas que tenemos que dar 4 conferencias aquí, porque para hablar de la evolución, de la biología, de la embriología, entonces claro, yo te voy a contestar muy sencillamente, muy sencillamente. Mozart efectivamente es un espíritu superior, un espíritu que viene de un planeta mucho más adelantado, como Júpiter. Entonces no son sus características genéticas, que también, sino son sus características espirituales, los conocimientos que él trae de vidas anteriores, lo que le permitían hacer eso. Ni más ni menos, lo que él había conocido anteriormente. Y respecto a la memoria de los genes, te diré, ¿tú sabes quién es el principal, el más importante y el más reconocido científico biogenético del mundo? Pues el doctor Francis Collins. El doctor Francis Collins es el descubridor del proyecto Genoma Humano, que fue presentado por Bill Clinton en la Casa Blanca el año 2000, cuando se decodificó el DNA. Y a partir de ahí se dijo, ahora ya sabemos cómo Dios creó al hombre. Pues Francis Collins nos habla en su libro titulado ¿Cómo nos habla Dios?, de que la célula que da origen al ser humano y que el origen de la genética tiene una parte espiritual que él no comprende. Y él lo denomina con una palabra, biologos. La teoría que él esboza es la teoría del biologos. Luego entras en internet y lo miras. El bio, el cuerpo físico, la célula. El logos, el Dios. Dios está inmanente detrás de toda la evolución genética del ser humano. Pero ya no solamente lo dice Francis Collins, el máximo especialista a nivel mundial de genética, ya digo, el descubridor del DNA, sino que hay un señor que se llama Dean Hammer, biólogo, biogenetista, que ha escrito un libro que se denomina El gen de Dios, el VMAT2. Este gen de Dios no es ni más ni menos que un gen que todos, absolutamente todos los seres humanos traemos con nosotros dentro del mapa genético de 35.000 genes que tenemos. Ese gen es el que permite que la persona siempre, desde su nacimiento, en esta vida y en las vidas anteriores, reconozca que hay un ser superior por encima de él, aunque no tenga conocimiento de su existencia, porque las filosofías materialistas dicen no, la persona cree en Dios porque lo ha recibido en la educación, lo ha recibido en la religión, lo ha recibido en la casa, lo ha recibido en la escuela, pero ¿y en los pueblos salvajes? ¿Y en los pueblos primitivos, donde no existe esa educación, esa socialización? En todas las personas existe el VMAT2, el gen de Dios. No me puedo extender más. Simplemente con esto, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que la ciencia, en el siglo XXI en el que estamos, lejos de alejarse de Dios, se está acercando a Él. Está descubriendo que la realidad del mundo es la realidad del mundo espiritual, que somos eternos, que existe una potencia creadora, justa, perfecta, que es amor por encima de todo, que quiere nuestro bien, que quiere nuestra felicidad y que por eso nos ha creado libres e independientes. Necesitamos nosotros descubrir, estudiar las claves de la evolución, algunas de ellas, las más importantes, se las he explicado yo aquí. Más preguntas. Bueno, yo quería hablar sobre, ya he hablado sobre la reencarnación. ¿Podemos reencarnar nosotros en animales? No, eso es materialmente imposible, por lo mismo que le he comentado antes, porque el espíritu desde el momento en que es creado por Dios empieza ya a evolucionar en forma humana, primitiva, como estábamos nosotros en la época de las cavernas, primitiva, sí, como una tabla rasa. Somos como una tabla rasa, nos crean como una hoja de papel en blanco y nos dan libre albedrío para que nosotros actuemos como consideremos oportuno, bien o mal. Entonces el animal no tiene espíritu. El animal es una evolución paralela, de la cual el hombre se sirve, porque parte de su psiquismo proviene de la parte psíquica del mundo animal. Pero el espíritu solamente está en la raza humana, que es la obra cumbre de la creación divina. Entonces es imposible. Lo que sí ocurre a veces, las mitologías, vamos a ver cómo puedo explicar. Hay veces que da confusión un poco el tema de la mitología. El tema de la mitología induce a confusión. Y el tema del conocimiento del mundo astral, del mundo espiritual también. Porque a veces hay personas que tienen videncias, que ven el mundo astral. Y a veces llegan a ver animales, personas con formas animalescas.
Y eso sí es una realidad. ¿Pero por qué es una realidad? Son espíritus como nosotros, son personas como nosotros, pero con grados de maldad y grados de vicio tan fuertes que su propio pensamiento y su propio psiquismo, en el mundo espiritual donde se encuentra, en las zonas más bajas del astral inferior, modelan con sus pensamientos esas formas animalescas. Y hay personas que los ven y dicen, uy, he visto un animal, he visto un monstruo. ¿Ustedes han visto la película Alien? Pues la película Alien es un reflejo de eso. El director de la película Alien, que era Ridley Scott, soñó con ese elemento y lo plasmó en la película. Pueden ustedes comprobarlo. Ridley Scott soñó con ese bicho, por así decirlo de alguna manera, y lo plasmó en la película. Lo vio y lo plasmó. No se lo inventó, lo vio. ¿Qué es lo que vio más? ¿Dónde estuvo? No muy agradable, pero bueno. Adelante, más preguntas. Buenas noches. Yo quisiera saber quién y cómo se decide cómo nos tenemos o cuándo nos tenemos que reencarnar. Correcto. Muy bien, yo le explico. Todos... Si puede ser otra... Bueno, sí, yo le respondo a esto. Lo decidimos, va en función del nivel evolutivo que tengamos. Si somos personas normales, ya con un nivel evolutivo medio, como estamos nosotros aquí, pues normalmente, estando en el plano espiritual, como yo le he dicho, nos reunimos familiarmente, por afinidad con otros espíritus de la misma condición. Y vemos nuestras necesidades evolutivas, lo ha comentado esta señora aquí. Vemos que necesitamos bajar otra vez para reencarnar. Entonces solicitamos nosotros mismos una nueva existencia. Nosotros mismos la solicitamos. Y nosotros mismos, muchas veces ayudados por otros espíritus de mayor conocimiento y mayor espiritualidad, nos ponemos las pruebas importantes de la vida que vamos a sufrir para, digámoslo así, progresar en eso y alcanzar mayores niveles de perfección en aquello que es lo que fallamos, ¿vale? Para seguir siempre progresando. Pero muchas veces, como nuestro nivel moral es todavía bajito y nuestras capacidades son pequeñas, necesitamos de la ayuda de otros seres superiores a nosotros en conocimiento y sabiduría, no por decreto, sino porque han progresado antes que nosotros, por su libre albedrío. Es decir, que no por decreto uno está allí y otro está acá, es por propios méritos, a cada cual según sus obras, decía el maestro, y efectivamente es así. Entonces somos nosotros los que con la ayuda de esos espíritus superiores queremos reencarnar y pedimos una nueva oportunidad. Y entonces, si se dan las condiciones, existe un equipo de espíritus preparados que realizan ese trabajo y nos ayudan a ver cuáles son las mejores condiciones, con qué familiares podemos entendernos mejor y tener menos rechazo, quiénes pueden ser nuestros padres. Posiblemente, si tenemos alguna deuda kármica de vidas anteriores con algún espíritu, nos interese venir con hijo o como padre con ellos para, con el amor fraterno, o el amor filial, o el amor paternal, poder corregir, limar esas asperezas y superar el odio o la falta de entendimiento que tuvimos en vidas anteriores. Porque la familia muchas veces ayuda. Y todos vemos que en la familia hay personas que se llevan muy bien, hermanos que se llevan, y otros que se llevan fatal. Entonces, de ahí viene esa situación, de ahí viene esa circunstancia. Somos nosotros mismos, cuando ya tenemos un nivel medio, los que elegimos venir a reencarnar. Si se trata de espíritus de muy baja condición, de muy baja naturaleza, no quieren reencarnar a veces porque saben que les espera el sufrimiento, les espera una existencia dolorosa por tener que pagar deudas del pasado. Y aunque se resistan, hay una fuerza que les impele a reencarnar cuando se dan las circunstancias. Pero normalmente a mayor evolución, a mayor progreso espiritual, mayor libre albedrío, mayor capacidad para decidir libre y voluntariamente qué es lo que queremos hacer y hacia dónde nos queremos encaminar. No sé si he contestado a su pregunta. Segunda pregunta, por favor. Segunda pregunta. Es respecto al aborto. Cuando es un aborto natural no es casualidad, ya viene predeterminado. Y eso obedece a dos circunstancias. Una, puede ser una prueba para los padres, por una falta que cometieran en una vida anterior, o puede ser una prueba para el espíritu que reencarna, que haya sido un abortista en una vida anterior y ahora venga con deseos de progresar y cuando está ya a punto de tener esa experiencia vive en sus propias carnes lo que él hizo a otros. ¿Vale? Más cosas.
Bueno, parece ser que no hay nadie más. Aquí, bueno, sí, aquí. Bueno, dos más. Son las 9:25. A 9:30 terminamos. Venga. ¿No? ¿Te parece bien? José, así, la chica. Venga, adelante. Yo quería preguntarle respecto a nuestros padres. ¿Podemos heredar su físico o no? Pero podemos heredar sus miedos y sus... ¿Se puede heredar parte de sus miedos por la educación recibida? No, sus malas experiencias que no han superado. Eso es más difícil, pero también depende de cómo le eduquen a usted. Yo lo vuelvo a repetir, la clave está en la educación. Si, por ejemplo, los padres, en su ignorancia, o queriendo haciéndolo bien lo mejor para sus hijos, le transmiten a sus hijos sus miedos, sus debilidades, sus fragilidades, pues lógicamente el niño no solamente hereda la parte genética, la parte biológica, hereda también psicológicamente parte de esos problemas. Pero eso no es una cuestión nueva, es una cuestión que es conocida dentro de psicología, ¿me entiendes? Bueno, pero yo hablo por mi experiencia. Ah, bueno. Si es que todos podemos hablar de nuestra experiencia. Sí, ya me dio momento de sufrir porque tengo claustrofobia y creo que lo he podido sufrir. Pues magnífico. Pues bueno, a lo mejor es muy largo, no sé, extenderme en esto, ¿no? Porque ya se me ha dicho en 5 minutos. Yo solamente quería Si quiere, sí. si realmente podemos heredar los miedos que ellos han pasado. Podemos, ya le he dicho, por medio de la educación es posible. Y se me transmite a mí a modo de claustrofobia. Eso ya es más complicado. Eso ya es más complicado. No me puedo responder a eso, ¿no? Más complicado, eso es más difícil. Eso de que se transmite, vamos a dejarlo aparte. Una cosa es lo que uno vive, lo que uno siente, las emociones que experimenta, la educación que recibe. Y otra cosa es la capacidad de ese espíritu, de esa persona, para asimilar esas circunstancias. Hay personas que son muy maleables, muy influenciables, que en cualquier momento, ante sus padres o ante personas que vienen a su alrededor, dependen exclusivamente de ellos, porque son, digámoslo así, dicen una cosa y hasta cierto punto están siendo dirigidos inconscientemente por sus padres, hasta que no alcanzan una madurez. Hay quien madura a los 10, hay quien madura a los 20, hay quien madura a los 70. Hay personas inmaduras a los 70 años. Entonces, claro, va todo en función de eso. Yo me refiero, mi madre vivió la guerra y ahora estoy descubriendo, que están viniendo a mis manos los refugios donde ella se tenía que esconder. Ya. Y yo recuerdo todo lo que me contaba y digo yo si realmente ella me transmitiría ese miedo, esa claustrofobia que Pues no lo sé, yo no sé contestarle a eso, si le transmitiría o no. No le puedo contestar, a eso. De todas maneras le digo una cosa. Normalmente cuando reencarnamos en la familia, reencarnamos por afinidad. Quiere decirse, espíritus simpáticos, espíritus afines. Quiere decirse que no es necesariamente que usted haya recibido de su madre eso, sino que a lo mejor usted tiene un espíritu o una forma de ser peculiar muy similar a la de su madre y por eso experimenta las mismas sensaciones y emociones que su madre. Pero no porque la reciba de ella, sino porque es un espíritu de unas características similares en cuanto a concepción, en cuanto a emoción, en cuanto a pensamiento, en cuanto a forma de ver la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé si me he explicado. Es una explicación espiritual. Puede ser. O puede ser en esta vida también. Una persona que haya vivido encerrada de pequeña, de niña, puede tener claustrofobia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perfectamente. No hace falta irse a una vida anterior. En esta misma vida puede haber sido. ¿Cuántas veces hay cosas? Los psicólogos lo trabajan mucho eso. Y los psiquiatras más todavía. El tema de los traumas infantiles, precisamente porque en muchas partes de la infancia se encuentran algunas de las patologías que hoy en día la ciencia psiquiátrica está demostrando. De todas maneras, les vuelvo a repetir, mucho cuidado con el tema de la psiquiatría, mucho cuidado con el tema de la medicación, porque concretamente están saliendo estudios en los que se están manifestando que hay un abuso, una inflación de diagnóstico en el tema de la psiquiatría y para todo
Para todo te están diagnosticando ansiolíticos y psicotrópicos, para todo, absolutamente para todo. Y eso es una falta de preparación precisamente de los psiquiatras y de los médicos, que cuando no entienden precisamente qué es lo que le ocurre a una persona, no, tómese usted un ansiolítico, tómese usted un Orcidal, tómese usted un Lesatin, tómese usted esto. Mucho cuidadito con eso, porque ahí hay intereses espurios por detrás de determinadas farmacéuticas que realmente no son muy buenas. Un diagnóstico correcto, un diagnóstico bueno, con un médico bueno, es lo mejor, es lo correcto. No es tu caso. Pero usted es que, perdóneme, no sé si hay alguien más que quiere preguntar, no personalice usted tanto. Me refiero, que no personalice su caso, yo no me estoy refiriéndose a usted, estoy refiriéndose globalmente, ¿me entiende? O sea, que no estoy hablando de usted, estoy hablando a nivel global. Precisamente el otro día salió en el periódico el doctor Allen Franz, que es precisamente el que coordinó, un psiquiatra de la Universidad de Durham, coordinó lo que le llaman la Biblia de la psiquiatría, que no es ni más ni menos que el manual diagnóstico que utilizan todos los psiquiatras para diagnosticar las enfermedades mentales. Y estaba alarmado y alertó a todo el mundo diciendo, señores, hay un exceso de inflación diagnóstica. Para cualquier cosa, los psiquiatras estamos diagnosticando pastillas. No hay que diagnosticar tantas pastillas. El psicoanálisis es más efectivo que la medicación. Como decía Freud, todavía no se ha descubierto, decía Freud, no se ha descubierto todavía ningún medicamento para ninguna enfermedad mental que sea más efectivo que unas palabras de bondad y de amor. Eso lo decía Freud. Pues como eso, todo. Más preguntas. Y si no, terminamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.